Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Buenos días, hermanos amados. Dios bendiga sus vidas. Es para mí un gozo estar nuevamente con ustedes a través de estas plataformas digitales donde intentamos honrar a nuestro Padre, llevando su palabra que nos llene de alimento para sostenernos, para que podamos caminar con la convicción de que el propósito que Dios ha puesto en nuestro llamado sea un propósito que también nosotros lo entendamos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre acerca del llamado que Él nos ha hecho? Y esto es una responsabilidad de amor que Dios pone en el corazón de los que predicamos, los que tenemos asignaciones para ministrar la paternidad divina en los hermanos que también, igual que nosotros, han nacido del Espíritu y han nacido del agua. Quiero que oremos en esta mañana. Sé que nuestro Padre está con nosotros y Él quiere alimentarnos con un alimento que sea nutriente para nosotros. Sabemos que esto lo grabamos, pero sabemos que esto se va a poner en este día domingo que estamos hablando del día 15 de noviembre del año 2020. Vamos a orar, hermanos, para que tengamos comunión los unos con los otros. Padre, en esta mañana preciosa te doy gracias, Padre, por la vida que nos has regalado, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón, Señor, siento el deseo de decirte gracias, gracias, gracias. No solo por la vida mía, Señor, porque el Espíritu Santo nos enseña a no ser egocéntricos, sino a orar por los hermanos que estamos injertados en el olivo santo y que participamos juntos de la rica savia del olivo. Sabemos, Padre, que Jesucristo, nuestro Señor, Él es la vid verdadera, que con Él haremos proeza, en su nombre haremos maravilla y en su nombre seremos usados para establecer su reino en la tierra. Padre, te doy gracias en esta mañana y oro para que el entendimiento y el conocimiento suyo no sea interpretado de manera privada, que no llegue solo a la mente o a la sabiduría humana esta palabra, sino que penetre hasta lo más profundo, como es su palabra, hasta poder abrir el entendimiento espiritual integral de tus hijos, de tus hijas, Señor. Toda tu palabra está inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para hacer todo en justicia, a fin de que tus hijos, tus hijas, seamos enteramente preparados para toda buena obra. Señor, yo renuncio a toda
palabra persuasiva de humana sabiduría, y dejo que tu buen depósito, Padre, que has puesto en mi corazón, me permita también a mí hablar con denuedo por medio de tu Santo Espíritu para compartir esta palabra con mis hermanos y con los restos que somos parte del cuerpo de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos agradecidos por el Señor, porque realmente es una bendición tremenda que nosotros podamos agradecer al Señor todas las bondades, la benignidad, esa bondad inmerecida que Él nos ha dado de habernos hecho sus hijos. Y nosotros cuando abrimos la palabra, ¿verdad?, tenemos que escuchar cuál es la palabra que Dios va a hablar. Porque nosotros podemos traer una buena palabra, pero muchas veces el biorritmo del cuerpo, los gestos, pueden atraer a los oyentes alguna información, pero es una información visual, e incluso puede ser tangible, pero nosotros no queremos dar palabra, ni el Espíritu Santo. Él quiere que seamos cristocéntricos, que hablemos de la palabra viva y eficaz, de la palabra que está escrita, y aquella palabra que estando escrita tiene códigos secretos que solo el Espíritu Santo puede descodificar. Yo quiero recordar lo que escuché el domingo pasado en el culto de la tarde. Escuché que se leyó en Lucas capítulo 4, versículo 1, una palabra que quedó anclada en mi corazón y en mi mente. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, descendió del Jordán y fue llevado al desierto por el Espíritu. Oiga lo que dice la Escritura, yo me lo sé en mi corazón y en mi mente. Jesús, lleno del Espíritu, descendió del Jordán y fue llevado al desierto por el Espíritu. Y yo me ponía a pensar en ese momento, lleno del Espíritu Santo. Pero ¿dónde se llenó Jesús? Dice que cuando Él empezó su ministerio, Él fue bautizado por Juan el Bautista. Y Él entró en la dimensión de paternidad que Juan revelaba cuando Él predicaba el Evangelio del arrepentimiento. Jesús no tenía ningún pecado, Él nació puro, nació santo, pero Él no entró al bautismo de Juan porque Él tenía que arrepentirse de pecado, porque la Biblia no miente, la Biblia es veraz. No podemos aceptar que Jesús se bautizó por algún pecado que Él tenía y quería arrepentirse, pero Él dice que Él se metió bajo la unción y la asignación de Juan, porque era necesario que el Padre de los Espíritus le abriera los cielos a Él. Los padres espirituales, que es una palabra muy controversial, pero que está establecida como el diseño del reino, al Jesús entrar debajo de esa unción de Juan el Bautista, dice que cuando Él fue bautizado, Él le dijo a Juan, porque Juan se le oponía y decía: no, yo no te puedo bautizar. Acabo de dar una palabra profética donde yo digo de que yo no soy digno de soltarle la correa de la sandalia al que viene detrás de mí. Y era Jesús. Y Él lo reconoce y le dice: yo no te puedo bautizar. Pero Jesús le dice: es necesario que tú me bautices para que cumplamos toda justicia. Pero es cuando el Padre ve la actitud de Jesús y Él es bautizado en agua, que dice que los cielos se abrieron. Y hubo una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Y yo sentí en el Espíritu Santo que Él se llenó del Espíritu Santo porque los cielos le fueron abiertos. Por obediencia y por complacencia que Él le dio al Padre, Él fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando Él dice que fue lleno, Él descendió del Jordán. En otras palabras, Él ya descendió, ya con una unción, con una aprobación, con una cobertura del Padre. Y dice que inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto. Y yo me ponía a pensar, todos los hijos de Dios, sinceramente tenemos que pasar pruebas, desiertos, porque es ahí donde el Señor nos forma. Pero para poder entrar al desierto y poder salir exitosos de los desiertos,
tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, muchos de nosotros estamos en desierto, pero ¿cuántos, hagámonos esa pregunta, cuántos estamos llenos del Espíritu? ¿Cuántos hemos obedecido lo que Dios nos ha dado para que estemos en un desierto pasando pruebas, dificultades, pero el Señor nos va a sacar de ahí porque el Espíritu Santo es el que nos metió allí? El Espíritu Santo es el que nos metió a la prueba. No fue el enemigo, no fue el pecado, no fue nada que te rodee, sino que fue un diseño del Espíritu Santo de formar a Jesús en el desierto. Aunque Él era Dios, pero Él tenía su naturaleza humana y tenía que caer el ego de la naturaleza humana, aunque no tenía pecado, pero tenía la naturaleza humana y Él tenía que ser dependiente del Espíritu. Cuando nosotros estamos en el desierto y no estamos llenos del Espíritu, vamos a fracasar, vamos a claudicar porque no venimos con esa llenura del Espíritu Santo. Y el Señor me ponía a pensar, cuando el Espíritu Santo te llena realmente, por muy difícil que sea la prueba, va a ser algo exitoso en el llamado que Dios nos da. Porque digo yo, 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto, en ayuno. Y ya conocemos la historia, que cuando Él salió y tuvo hambre, dice que el diablo lo tentó, pero Él salió también no solo lleno, sino en el poder del Espíritu Santo, para poder resistir toda tentación y vencer todo lo que el enemigo quería hacer para que Él no cumpliera el propósito del Padre. Medite usted si en el desierto que usted está lleno del Espíritu Santo, porque es la única manera de salir adelante. Oyendo, obedeciendo, creyendo, estudiando, escudriñando la palabra y sometiéndose a la voluntad del Padre. Esta mañana quiero que vaya conmigo a la palabra que Dios me puso en mi corazón. Dice la palabra que tenemos que leer y escudriñar la palabra con todo nuestro corazón, porque la palabra es verdad. La palabra es lo que nos hace estar firme. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a leer del versículo 12 en adelante. Y dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha venido, como si alguna extraña cosa os ha acontecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ustedes también, dice, estéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, dice la palabra, padezca como homicida, que no padezca como homicida o ladrón, de malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y el primero comienza con nosotros, el cual será y si el primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Su palabra, Señor, está bendecida. Danos ese entendimiento para poder discernir qué nos quieres hablar, Señor, en este día, en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros venimos al Señor, ¿verdad?, tenemos un cambio, una metamorfosis en nuestra manera de vivir o en la manera que somos tratados por el mundo, por el entorno, por los familiares, por los amigos. Porque dice la Escritura que
nosotros cuando nacemos de nuevo somos nueva criatura. Hay un viraje espiritual donde nosotros vamos a ver que de repente nos van a suceder cosas extrañas. Y la palabra nos llena para confortarnos, y el apóstol Pedro nos manda el Espíritu Santo a través de su carta esta escritura que dice: padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces yo me pongo a pensar lo que leía en Lucas 4:1, de que Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, allí en el desierto él pasó pruebas grandes, porque allí es un lugar que es calientísimo, con temperaturas que son inaccesibles, inadaptables para el cuerpo humano, y de noche de frío. Y esa prueba en lo físico representa también para nosotros los cristianos que cuando nosotros somos llenos del Espíritu y vamos a un desierto, nos van a suceder cosas extrañas. Pero la palabra dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón que nuestro corazón tenga convicción de pecado, arrepentimiento verdadero, y nacemos de nuevo, quizás queremos que todo venga bonito a partir de ahí. Y de hecho va a venir bonito porque el Padre tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero generalmente nuestro inicio en el caminar como nueva criatura, nos pasan cosas extrañas que nosotros no entendemos. No os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha venido. Es decir que, como ya no somos del mundo, los del mundo ya no nos entienden, ya no nos aceptan, ya no participan con nosotros, porque nosotros no participamos con ellos, porque nos hemos salido de un ambiente de maldad y de pecado, y ahora somos hijos de luz y tenemos que caminar con los principios, con los valores que el reino de luz nos demanda, y que el Espíritu Santo nos ayuda para poder ser excelentes ciudadanos del reino de Dios, obreros aprobados. Pero nosotros en ese momento encontramos un fuego extraño de prueba. Me despidieron del trabajo, me enfermé, empecé a tener problemas financieros más grandes, me llené de deudas, comenzaron a vituperarme, me abandonaron los amigos, y todo aquello que yo confiaba antes se viene disipando porque hay un fuego extraño de prueba que nos ha sobrevenido. Entonces, nuestra batalla en la mente está en reconocer que Dios nos está transformando, nos está haciendo un cambio de una vana manera de vivir y de confiar en una vida inicialmente de sacrificio, una vida en la cual tenemos que sujetarnos y tenemos que dejar de confiar en nosotros y en aquellos en quien confiábamos, para trasladarnos a un reino donde todo lo que es carnal se murió. Y es lo espiritual lo que nos va a sostener. Es la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. Entonces, eso es un fuego extraño que se nos ha venido y nosotros no entendemos. Pero lo extraño es el consejo que Dios nos da, que dice que nos gocemos por tanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, que nos habla que en esos padecimientos, en esos dolores, en esas situaciones que son adversas a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, no nos debe ponernos afligidos, ni angustiados, ni desesperados, sino que tenemos que ser partícipes con gozo
Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Es decir, estamos padeciendo como cristianos. Estamos padeciendo porque entramos en una dimensión que no entendemos, y es ahí donde la palabra nos va a ir sosteniendo, la palabra nos va a ir haciendo que nos anclemos. El perfil de anclaje de la palabra, el perfil de anclaje de nuestro corazón hará que la palabra se ancle en nosotros, porque ya no somos ignorantes de lo que nos está pasando. Ya se nos dijo que tenemos que pasar estos padecimientos de Cristo, pero lo tenemos que llevarlo con gozo. ¿Por qué? Dice la palabra, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay una recompensa. No hay un masoquismo de estar padeciendo, sufriendo de manera insensata, sino que hay una promesa que si nosotros padecemos con Cristo, juntamente nos gozaremos con Él. Y nosotros tenemos que entender que esto es importante que lo meditemos. Usted que esté escuchando, hermano, no solamente se conforme a esta palabra que usted escuchó, sino que escudriñela, porque sé que esto le va a servir de medicina a su espíritu, a su alma, a su mente, a su cuerpo, para que usted pueda entender cómo es que Dios, que nos ama tanto, nos mete en un desierto de prueba donde nosotros tenemos que salir airosos si verdaderamente confiamos en el Señor. Porque, mire, las palabras que nosotros decimos tienen consecuencias. Cuando usted dice, yo reconozco que Jesús es mi Señor, usted dice, ya entré a un reino, porque yo ya puedo, ya me arrepentí, ya recibí a Jesús, ya me bauticé, ya entré a un reino. Pero entrando en el reino, tenemos que empezar a ver cómo es que se comienza en el reino, cuál es el proceso del reino y cuál es el fin que nos espera si nosotros prevalecemos. Dice la palabra, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mire, si usted no tiene esperanza, usted va a padecer inútilmente. Usted se va a sentir en un callejón sin salida, porque hay algo extraño, algo nos está sorprendiendo del fuego de prueba. Y muchas veces hemos caminado mucho en el Evangelio y estamos todavía allí en un movimiento de traslación y avanzamos poco. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido cómo es el proceso del alfa de nuestra nueva naturaleza y el omega de nuestra nueva naturaleza. En otras palabras, nosotros tenemos que ver que si algunos han estado por tiempo padeciendo, necesitamos esta palabra. Pedirle al Señor que nos llene. Yo escuché la palabra, Señor, dígale. Y yo sé que si yo soy lleno del Espíritu, toda prueba que venga, yo la voy a superar, yo la voy a vencer, porque estoy escuchando que hay una palabra que me dice que tengo que tener por sumo gozo cuando me venga ese fuego extraño y cuando participamos de los padecimientos, de las aflicciones del Señor. Por eso el Señor siempre hace concordancia de su palabra que es fiel. Ustedes en el mundo tendráis aflicción, pero no os aflijáis más, porque yo he vencido al mundo. Entonces, dice la palabra que nosotros tenemos que entender que es el proceso de adaptarnos al nuevo reino cuando nacemos de nuevo. Si sois vituperados por el hombre de Cristo, sois bienaventurados. Cuando nosotros tenemos un cierto nivel social, económico, y estamos en unas relaciones horizontales con amigos, con colegas, y de repente ellos nos ven a nosotros que ahora ya no somos como ellos, sino que algo pasó en nosotros, algo cambió en nosotros. Entonces nos empiezan a vituperar, empiezan a reírse de nosotros. Esa es una prueba, ese es un fuego extraño para ti.
hay un fuego de prueba que nos ha sobrevenido como una cosa extraña en nosotros. Se me murieron los amigos, ahora me dicen que soy rezador, ahora soy un fanático, ahora soy una persona que he mostrado que era insensato, no tenía sabiduría porque ¿quién me engañó? Y todas esas cosas es un vituperio para nosotros. Hay burlas, nos hacen pasar vergüenza porque comienzan a reírse de nosotros o a hacer escarnio de nosotros, hablando, injuriando, calumniando. Y todo eso es necesario que nosotros padezcamos por causa de Cristo. Porque así como padecemos por Él, dice, así como somos vituperados por el hombre, por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y ciertamente de parte de ellos el Espíritu es blasfemado, pero por el comportamiento de nosotros es glorificado. Hermano amado, esto es algo muy difícil si en tu naturaleza humana vas a querer contender y vas a querer pelear para que puedas demostrar que la decisión que tú tomaste era la correcta. Sí vas a ser enaltecido y vas a ser honrado por Dios, que tu decisión es correcta, porque en un momento esa manifestación te va a traer honra. ¿Por qué? Porque dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No te avergüences, hermano. No sientas que lo que te dicen por causa del Señor es para ti una derrota. Jamás. Más bien son tesoros en el cielo que nosotros estamos haciendo. Porque no estamos cayendo ni estamos cediendo en un volver atrás a una naturaleza que nosotros tuvimos, pero que ya no la tenemos. Ahí viene el ataque a la mente. Por eso el Señor dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejor que los actuales, porque eso es abominación a Dios. Pero eso nos pasa a nosotros porque casi a la mayoría, a menos que usted venga de una crisis cuando fue llamado, donde todo estaba perdido, para donde esté todo, pues usted va a ver que una gota de agua de la palabra lo va a refrescar. Pero cuando usted viene de un lugar donde usted tuvo una vida espaciosa, una vida en el cual usted tenía ciertas condiciones que le favorecían una vida social mayor o mejor que la de otros, pero que ahora como un hijo o una hija de Dios, usted ha carecido y se le ha quitado todos esos beneficios que usted tiene, usted va a comenzar a querer decir, ¿para qué me metí a esto? Porque estaba mejor donde estaba. Pensando como los hebreos cuando salieron de Egipto y miraron el desierto y empezaron a decir que era mejor estar en Egipto que andar en el desierto. Por eso el Señor dice, nunca diga que el tiempo pasado fue mejor que el de ahora. ¿Cuántos de nosotros decimos, cuando yo era así, cuando yo trabajaba, nadie me avergonzaba, cuando yo tenía poder, cuando yo era el que decía que se hagan las cosas así y se hacían, pero ahora me quieren poner como borrego, ahora ando pidiendo limosna, ahora ando siendo avergonzado, ahora yo no soy la persona que era, pero eso no, porque eso ya es que tú no estás lleno del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, sus palabras van a ser de gratitud, sus palabras van a ser de lloro, pero de agradecimiento, porque usted sabe que aun con todo lo que usted está pasando, su nueva naturaleza es mejor que la anterior, porque usted va a ir entendiendo que hay una recompensa, hay un futuro mejor, hay una eternidad donde la gloria de Dios es la que usted puede anhelar alcanzar. Porque en ese corazón de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, está ese deseo que donde Él esté, también nosotros estemos, para que le conozcamos a Él en su gloria, para que participemos en su gloria y para que nosotros podamos saber que el Padre lo ha amado a Él y lo amó y lo amará por siempre, de antes de la fundación del mundo. Es que padecer como cristiano es algo que tiene sentido. Cuando la persona no entiende esto, verdaderamente es un caos. Es un caos. Así que ninguno de vosotros, dice, la padezca como homicida o ladrón, ni malhechor, ni por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno
padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio empiece en la casa de Dios. Y primero comienza con nosotros. Dice, y si él comienza, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si nosotros, que somos hijos de Dios, padecemos todas estas cosas como cristianos, tenemos que saber que nos va a costar, porque es el tiempo. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En otras palabras, en el reino de Dios, lo que somos llamados hijos de Dios, tenemos aras del Espíritu como una garantía de que nosotros vamos a ser salvos si creemos en la palabra y nos mantenemos en fe. Y dice que aún con todas estas dificultades que pasamos, los creyentes, los hijos de Dios, con dificultad, ¿cómo será aquellos que nunca obedecieron la voz de Dios? Ahí es donde nosotros también tenemos que llenarnos del principio activo del reino, que es el amor. Por eso es que Dios habla de que tenés que bendecir al que te maldice, tenés que amar al que no te ama, porque ahí es donde tú te nutres de la esencia misma de Dios, que es el amor. Porque en vez de estar quejándote o protestando porque eres blanco de insultos, pero aún con todo, si tú con dificultad te vas a salvar porque vas a tener procesos difíciles, ¿cómo será aquellos que no conocen a Dios? Eso ya están liquidados si no se arrepienten. Podrán tener 100 años de bonanza, pero el resto de la eternidad, ¿dónde van a estar? Nosotros padecemos brevemente, tenemos una leve tribulación, pero al final nosotros vamos a heredar cosas grandes del Señor. Vale la pena padecer como cristiano, hermano. Este mensaje está subtitulado en la misma Biblia, padeciendo como cristiano. Pero no nos extrañemos que padezcamos, porque muchas veces nosotros no solamente padecemos hambre natural, pero sí padecemos de ofensas que nos hieren, que nos lastiman, que nos dañan el corazón, porque realmente por causa del Evangelio somos despreciados, somos discriminados, pero eso no nos debe poner a nosotros en un aprieto, porque el hombre natural que no entiende las cosas de Dios, si no se arrepiente, él va a ir a un lugar de tormento. Mientras que tú, hijo, hija de Dios, si tú padeces y te gozas por lo que estás pasando, hay una recompensa gloriosa que Dios tiene para ti y para mí. No tenemos que quejarnos, podemos llorar, podemos estar ahí con un grito lastimero, pero en el Señor diciéndole, Padre, ayúdame a no fallarte, ayúdame porque yo he escuchado tu voz, que tenemos que gozarnos con alegría cuando padecemos como nuestro Señor Jesús padeció. Sino que dice, por eso, vuelvo al versículo 12, 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, sino gozaos para que también en la revelación de su gloria nos podamos gozar con gran alegría. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente, de parte de ellos, el Espíritu es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. El Señor es blasfemado por parte de ellos, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios
encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Tenemos que ser hacedores de bondad, tenemos que ser hacedores de benignidad, tenemos que tener sabiduría de lo alto, tenemos que caminar entendiendo el diseño y entendiendo la implementación de cómo edificar y sobreedificar sobre un diseño que Dios ya estableció para sus hijos. Por eso yo hacía referencia a lo que escuché el domingo pasado en el culto de la tarde en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu, descendió del Jordán y fue llevado al desierto por el Espíritu. Fue llevado al desierto por el Espíritu. Por eso, así como Jesús fue llevado al desierto, así también nosotros vamos a ser llevados por diferentes pruebas, de manera que no tenemos que sorprendernos de ese fuego de prueba que nos ha sobrevenido, porque eso es extraño. No podemos estar diciendo, dice la palabra que yo siembro, lo que yo siembro yo voy a cosechar, sí, pero la cosecha la da el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros. Una cosa sí sabemos, que aunque nosotros tardare la visión, de cierto llegará. El Señor no quiere cristianos respondones, cristianos hijos de Dios, que nos estemos quejando, que no entendamos el reino, que no entendamos lo que Él está haciendo con nosotros. ¿Sabe? Cuando el Señor habla de que ni la sangre ni la carne entra al reino de Dios, lo que se está diciendo es ahí que el hombre por sus propios méritos no puede entrar al reino de Dios. Oiga lo que le está diciendo el Espíritu. Cuando usted escuche la palabra que dice ni la sangre ni la carne entrará al reino de Dios, significa que ningún hombre por sus méritos propios entrará al reino de Dios, porque el hombre natural solamente tiene habilidades temporales que están en la carne y en la sangre humana de él. Pero los que hemos sido transfundidos por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, tenemos un entendimiento mayor, tenemos un conocimiento más diáfano de lo que el Padre quiere hacer con sus hijos. Él no quiere que nosotros confiemos en nosotros mismos, porque la gloria es de Él. Cuando nosotros nos depositamos en Él, todo lo que viene contra nosotros, persecuciones, angustias, tribulaciones, derribamientos, el Espíritu Santo se va a glorificar en nosotros. Él no va a permitir que nuestro amor hacia Él sea injustamente tratado por siempre. Podrán permitirnos que nos avergüencen, que nos vituperen, que nos hagan sentir mal un tiempo determinado, pero ese tiempo es perecedero. La gloria de Dios es mayor que cualquier prueba, que cualquier tribulación. Si usted y yo entendemos estas cosas, usted y yo seremos más que vencedores. Seremos más que vencedores, hermano. Tendremos la victoria asegurada porque hemos entendido lo que Dios dice. A mí el Señor me puso esta palabra en primera de Pedro 4, padeciendo como cristianos, pero para poder nosotros padecer, yo quiero hablar del mismo capítulo 4 de primera de Pedro, donde el Señor me pone que tenemos que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Dice, puesto que Cristo, estoy leyendo 4:1, recuerden que la Biblia no se lee en el orden escritural que nosotros leemos los libros. La Biblia se lee por la guianza del Espíritu Santo, porque la Biblia está llena de códigos, de revelaciones inefables, porque son difíciles. Por eso el apóstol dice que el apóstol Pablo, refiriéndose a su hermano Pablo, el apóstol Pedro, que el apóstol decía cosas que eran a veces hasta difíciles de entender. Pero el Espíritu Santo es sabio y Él, cuando ve tu actitud de humildad, de mansedumbre, Él te abre el entendimiento. Y yo estoy seguro, hermano, que lo que el Espíritu está hablando a través de mí, usted lo va a entender, porque es el Espíritu Santo el que se está glorificando en usted. Para nosotros ser fuerte y padecer como cristianos, tenemos que primero ser buenos administradores de la gracia de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también amamos el mismo pensamiento, porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Leo nuevamente, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado,
para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. A estos, que eran los que andaban con nosotros, les parece cosa extraña que ya nosotros no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso nos ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Yo digo, el apóstol Santiago, me ponía el Señor, es el apóstol de la oración. Aquí Pedro habla de la oración porque todos los apóstoles hablan de la oración, porque la oración es un requisito y es una credencial que los hijos de Dios debemos de caminar. Orar, 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 pero saber orar por el Espíritu, porque nosotros no podemos orar por nosotros mismos bien, porque no sabemos qué es lo que conviene. Por eso el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Y Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra. Y el Señor que escudriña los corazones, Él sabe cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque Él sabe que Él conoce su voluntad. Entonces, lo que Dios nos dice, ustedes tienen que padecer como cristianos, pero si ustedes no conocen la gracia que yo les he dado, ustedes no van a poder padecer, porque van a rendirse, van a fracasar. Y yo les quiero decir esto, que nosotros tenemos, dice el apóstol Pedro, tenemos una gracia que nos ha sido dada. Porque así como el Señor padeció en la carne, también nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Padeceremos como Jesús, pero tenemos que tener una determinación. Ya no más vivir, estoy leyendo el 2 de una manera parafraseando, pero no parafraseando sino para concordar la palabra que se nos está dando. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto me llama mucho a mí cuando el Señor me confirmaba a través de la prédica de un hermano que a mí me había dicho, cuando tú ya eres cristiano, nacido del Espíritu, tú ya no puedes vivir el tiempo que resta en la carne conforme todos tus hábitos y tus costumbres. Pero aquí es donde nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, que es la gracia. Yo ya entendí que yo no puedo vivir de la misma manera que yo estaba viviendo, porque ahora tengo que vivir como un hijo de Dios. Ya no puedo yo andar en las concupiscencias que andaba con aquellas personas que caminaban conmigo. Ahora quiero caminar conforme la voluntad suya, Padre. El Espíritu Santo va a escuchar tu clamor y Él te va a ayudar, porque tenemos que entender que ya no podemos volver atrás. Es lo que estoy ahorita recordando, que nosotros tenemos que tener un corazón de hijo, pero un hijo amado. El hijo verdadero tiene que transicionar a ser un hijo amado para cumplir la voluntad del Padre. Pero una persona que tiene un corazón de cerdo, es dura la palabra, pero es que un corazón de cerdo, porque vuelve al vómito, el perro vuelve al vómito, pero el cerdo vuelve a revolcarse en el lodo. Entonces nosotros no podemos tener un corazón animal, somos hijos de Dios. Ya nuestra naturaleza no es diabólica, no es de maldad, no es de oscuridad. Ahora tenemos que proseguir y extendernos hacia adelante, pero por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos va a hacer que podamos alcanzar y tener y lograr el propósito que Dios estableció para nosotros. Que ya el tiempo pasado ya terminó para nosotros, porque no vamos a seguir haciendo lo que le agradaba a aquellos gentiles donde nosotros estábamos. Aquí la palabra gentil es la palabra de los incrédulos, los que están sin Cristo. ¿Cuántas amistades, cuántos familiares están sin Cristo? Y ya nosotros que participábamos con ellos de cosas banales, de cosas que no agradan a Dios, no podemos volver, no debemos volver. Y lo podemos lograr con el clamor de lo profundo de nuestro corazón, para que la gracia de Dios nos ayude. Que el Espíritu Santo haga la obra. Él intercederá por nosotros, porque Él sabe la voluntad del Padre. Y eso es para nosotros conocer y vivir en la gracia. Cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros hacemos
cosas por nosotros mismos, nos caímos de la gracia. Y para poder padecer como cristianos, no nos debemos de caer de la gracia del Señor, porque solo la gracia del Señor nos va a hacer más que vencedores. Y dice que cuando nosotros dejamos esos grupos sociales, esos grupos de amistades, dice que a ellos les parece cosa extraña, porque ya nosotros no corremos con ellos. Antes, vamos a ir a hacer una pachanga, vamos a ir a bailar, vamos a ir a embriagarnos, vamos a ir a hacer karaoke con aquella muchacha que es compañera de trabajo, aquella que te gusta a vos, aquella que sé que vos le gustás a ella, pero ahora dice que ahora ya no participás con nosotros, que vos le gustabas y ahora dice que ya no sé por qué te fuiste, y volvé, hombre, volvé, porque ahí donde estás, ahí te vas a morir como un anciano, como un viejito, gozar la vida y todas esas cosas. Cuando le decimos a la gente, no, hermano, gracias por la invitación, a ellos les parece cosa extraña. Si eras una persona que delinquías, que andabas haciendo cosas que no eran correctas, y te vuelven a decir, pero ahora vos vivís sin plata, vos no tenés nada, porque ahora ya no sos el mismo hombre inteligente, sagaz, ahora te volviste bien tonto. ¿Por qué vas a estar padeciendo si vos tenés habilidades? No, dice, voy a padecer como cristiano, pero lo voy a hacer con gozo, porque yo sé que aún yo con dificultad me voy a salvar, pero me voy a salvar porque el Espíritu Santo me ayuda. ¿Cómo serán a ustedes, que ustedes todavía, pero por eso se les predique el Evangelio, para que ellos también entiendan lo que nosotros hemos entendido? A esas amistades, a esos círculos, les parece cosa extraña que nosotros ya no corramos como ellos, en ese mismo desenfreno de disolución, y entonces nos ultrajan, nos quieren hacer quedar en ridículo. Pero dice la palabra en 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y entre todo tened entre vosotros ferviente amor. Aquí es entre nosotros, la iglesia. Aquí está ya la iglesia, no toda la gente que somos seres humanos que nos asociamos en diferentes formas de asociarnos. No, aquí es la iglesia. Ustedes, ante todo, tengan entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí habla de hospitalidad, está refiriéndose pues a ese mismo amor. El 9 habla, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que honrarnos ministerialmente, tenemos que reconocer que lo que mi hermano tiene es mío, pero Dios me lo da a través de él, y lo que yo tengo es de mi hermano, pero Dios le da a él a través de mí. Tenemos que tener una asociación corporal como miembros de un cuerpo santo. Si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo sé, Padre, que tu palabra es bendecida. Mira, hermano, realmente muchas veces la gente se aburre porque ya me están atiborrando de lo mismo, pero usted no conoce los códigos de Dios. Si Dios le dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, usted de manera insensible pero real, usted va a aumentar en fe y usted va a vencer, porque los códigos de Dios son códigos que son intangibles, invisibles, pero son reales, porque ellos se mueven en unas dimensiones donde usted no se mueve. Pero como Dios lo escogió como hijo, tome esta palabra y toda palabra que usted escuche como los consejos que Dios pone en su mente y en su corazón para que usted sea más que vencedor. Hoy el Señor está hablando de los padecimientos cristianos, otro día hablará de arrepentimiento, otro día hablará, como habló la pastora, ¿verdad? El día miércoles que ella estuvo hablando en Hebreos, ella estuvo hablando de lo que Dios puso de ese sumo sacerdote que entró una vez y para siempre. Usted va a encontrar en la palabra el consejo y el alimento correcto para una vida espiritual sana, próspera y bendecida. Y luego, cuando usted camine en esa dimensión espiritual, próspera y bendecida, también la vida natural le será bendecida.
pero nunca las cosas naturales bendecidas serán mayores que las cosas espirituales bendecidas. Las dos tienen bendición, pero una es temporal y la otra es eterna. Así que esta mañana quiero compartir con usted esta palabra, que usted la reciba en su corazón, que usted la medite y que no se extrañe que usted esté pasando dificultades por causa del lugar que Cristo le ha dado en su corazón y en su reino. Recuerde que Dios nos ha dado un lugar en su corazón, en su reino, y si Él nos dio su naturaleza divina, también lo que Él pasó, nosotros lo vamos a pasar. Así como vamos a padecer por Cristo, también vamos a triunfar por Cristo. Así como pasemos por desierto como Cristo, también estaremos en la gloria con Cristo. Así como Jesús heredó, que le dio el Padre un nombre, sobre todo nombre, también nosotros heredaremos un buen nombre. Todas las herencias que Dios tiene para nosotros, el modelo está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que esta mañana yo le bendigo y medite en la palabra para que usted sea una persona sabia, entendida, para que evidencie a través de sus hechos sabiduría de lo alto. Padre, en esta mañana te doy gracias. Tu palabra está bendecida. Sé que no va a volver vacía, Señor, que en el corazón, la mente y sobre todo en el espíritu de tus hijos, de tus hijas, esto será un ingrediente poderoso de crecimiento espiritual. Que no nos alarmemos, que no nos extrañemos, que venga un fuego de prueba por nosotros de padecimiento. Que otros que ya no nos ven en los grupos sociales, en los grupos donde nosotros antes pululábamos con ellos, que ahora nos vituperan, pero nosotros tenemos que bendecirlo y mostrarnos varonil o femenilmente, seamos hombres o mujeres, que estamos arraigados en un llamamiento santo, que ahora tenemos una gracia maravillosa, que es la gracia que nuestro Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu, para que no volvamos atrás, para que no volvamos al lodo, para que no volvamos al vómito, sino que como hijos de Dios caminemos tomando las ricuras, las grosuras del reino del Padre de los Espíritus. Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor. Yo te agradezco porque usted es bueno, Señor. Solo usted es bueno, Señor. No hay nadie bueno, solo usted, Señor. Pero sus hijos, si creemos, vamos a también ser como usted, Señor. Porque el misterio, Señor, escondido, Señor, es que usted quiere hijos que le modelen, que revelen su paternidad, para que el reino suyo se haga de la misma manera, la voluntad suya en el cielo, así también en la tierra. Yo bendigo a mis hermanos y a mis hermanas, a todo el cuerpo de Cristo, y gracias, Señor, porque has puesto en mí un corazón humilde, manso, y reconociendo que sin ti, Padre, yo no soy nada. Te bendigo y te alabo porque tú ya me bendeciste primero. Y yo bendigo a mis hermanos. Lo que de gracia he recibido, de gracias les doy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.